Muy buenos días, Dios les bendiga. Bueno, la verdad es un privilegio y un honor poder estar acá en esta casa del Señor, en esta ciudad tan bonita que se llama Belleville. La verdad que es la primera vez que vengo acá, no conocía por la ruta nada más, pero la verdad que privilegio el poder estar junto a ustedes, poder conocer la iglesia y también haber sido parte del campamento de adolescentes. Estamos muy contentos, no vengo solo, vengo con un equipo, unos voluntarios que me acompañan desde Salta, Martín, Lautaro y su esposa Mimi y también su pequeña Luz. Así que ha sido un viajecito largo desde Salta y ahora a la noche volvemos para allá porque obviamente mañana continuamos con nuestras labores. Así que una bendición por ser parte, una bendición también que ellos me hayan acompañado. Porque me van haciendo el mate, vamos contando unos chistes, ¿no? Riendo, ¿no? Porque hay que mantenerse despierto. Son varias horas de viaje. Y uno siempre se pregunta, por lo menos yo siempre me pregunté y estoy de manera continua preguntándome, ¿por qué hago esto? ¿Por qué me separo un fin de semana que en vez de estar con mi familia, que en vez de estar con mi esposa, que a eso también les mando saludos a mi esposa Nati, tengo un pequeño que se llama Adriel de 3 años. ¿Y por qué hago esto? Y una vez un amigo, cordobés también, me dijo, ¿a qué te llamó el Señor? Porque algo de lo que debemos de como cristiano y como hijo de Dios entender es que Dios nos llamó. Independientemente si estamos en el ministerio o no, independientemente si estamos abocados 100% a la obra o no, porque entendemos que el Señor nos ha llamado. Y él me preguntaba esto, porque estaba en un tiempo de crisis, en un momento de ¿qué hago, Señor? ¿Avanzo, me quedo quieto, retrocedo, armo lo que yo sabía hacer? Pues yo soy vendedor desde que soy chico, continúo con mi vocación, con mi oficio, con mi profesión. Y en ese tiempo de crisis, mi amigo me dice, ¿a qué te llamó el Señor? Porque es ahí donde va a estar ese punto de inflexión en tu vida para decidir si vas a avanzar o si te vas a quedar quieto. Y esa pregunta me resuena constantemente en mi cabeza y me recuerda, ¿a qué te llamó el Señor? Y claro, obviamente uno en la cabeza o mi corazón decía, bueno, Dios me llamó a ser misionero. Yo tenía 7 años cuando en un campamento del APEM se escuchaba la historia de Amy Carmichael y en ese campamento con 7 años yo levanté la mano al Señor y le dije, heme aquí, envíame a mí. 7 años. Obviamente con 7 años no tenía idea de lo que iba a pasar con mi vida. Obviamente no tenía idea de lo que cuesta vivir. Pero yo con 7 años, obediente a la voz del Señor, dije, heme aquí. Y yo dije, ok, Dios me llamó a ser misionero. Pero la obra en algún momento se va a terminar, se va a acabar. Y no es la esencia de lo que yo soy llamado a hacer. Algunos tendrán llamado pastoral, algunos tendrán llamado para ser maestros. Distintas cosas que en el ministerio hay. Pero el Señor me llevó a poder buscar en profundidad a qué me había llamado el Señor. Y me llevó a un pasaje en Romanos capítulo 1, versículos 1 al 7, que me gustaría que podamos leerlo completo para poder desglosar 3 puntos en esta mañana. Romanos capítulo 1, versículo 1 al 7, dice el apóstol Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Creador Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección entre los muertos y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Versículo 6. Entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Y a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En otra versión me gusta porque dice, versículo 6, ustedes están incluidos entre los gentiles que fueron llamados a pertenecer a Jesucristo.
les escribo a todos ustedes, los amados de Dios, que están en Roma y son llamados a ser su pueblo santo. Este pasaje me llevó a esta conclusión. ¿A qué fui llamado, Señor? Y como dice en el versículo 6, fuimos llamados a ser de Jesucristo. Versículo 6, entre las cuales también estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Más allá de cualquier título, más allá de cualquier puesto, posición o posesión que yo pueda tener en la tierra, aún dentro de la iglesia o el ministerio, mi llamado es a ser de Jesucristo. No es un título, no es un cargo, no es un modelo de servicio de liderazgo, no, mi llamado es hacer de Jesucristo. Y nuestros llamados es hacer de Jesucristo. Pablo menciona que Cristo es el Hijo de Dios y de que de Él se hablan en las Escrituras antiguas. Recuerde que en ese tiempo cuando Pablo escribe esta palabra, la escribe para la iglesia que está en Roma, no había la Biblia tal como la tenemos hoy, Antiguo y Nuevo Testamento. En su momento, las Sagradas Escrituras era el Tanakh, estaba la Torá, el Pentateuco, el Nevín, Profetas y Ketubín, que eran los Salmos, que esos eran los libros sagrados de esa época. Entonces no había como el compendio que nosotros tenemos hoy, llamado Biblia. Y Pablo menciona esto para reafirmar la autoridad que tenían las Escrituras. Que estas Escrituras, hablando del Antiguo Testamento, revelaban el plan de nuestro Señor, que era enviar a Cristo Jesús para darnos a nosotros el acceso nuevamente al Padre. Pablo revela ese misterio escondido, ese misterio que había sido quizás en cierta forma preparándose para poder ser revelado a través de la vida de Jesucristo. Porque Cristo es el plan de Dios. De Cristo se habla en el Pentateuco, de Cristo se habla en los Salmos, de Cristo se habla en los profetas, porque Cristo es el centro de todo el plan de Dios. Juan capítulo 1, versículo 1 en adelante, dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Dios estaba desde el principio y el verbo era Jesús. Jesús estaba desde el principio. Y me gusta el versículo 14 porque dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo vino al mundo para revelarnos, para mostrarnos y darnos a conocer la gloria de Dios Padre. Y el versículo 12 de este Juan, capítulo 1, dice, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora somos hijos. Esa es la esencia del Evangelio. No es un cargo, no es un título, no es llegar a tener algo, es ser hijo. Somos llamados a ser de Jesucristo porque somos llamados a ser hijos. Y Jesús es Dios, Jesús es el principio, Jesús vino a la tierra con ese propósito, el propósito de llevarnos al Padre. Y mira lo que dice 2 de Corintios capítulo 5, versículo 15. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 15 dice, y por todos murió, para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Cuántos viven acá en esta mañana? ¿Respiramos? Gloria a Dios. Y si vivimos, dice la Biblia, que ya no vivimos para nosotros, sino que vivimos para aquel que murió por nosotros. Qué lindo, ¿no? Pero tristemente, muchos de nosotros seguimos viviendo para nosotros mismos. Tristemente, muchos de nosotros seguimos viviendo para nuestros propios intereses, para nuestras propias anhelos o nuestros propios sueños. Por eso es que hemos sido llamados a ser de Jesucristo, a ser de Jesucristo. Porque una cosa es creer en Jesús, otra cosa es ser de Jesús. Porque pertenecer, dice en una versión, la NBB, la Nueva Biblia Vida, Él murió por todos, para los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para agradar al que murió y resucitó por ellos. Para agradar a Dios, para agradar al Señor,
por el alto precio que pagó por nosotros, porque Él vino a comprarnos, Él vino a redimirnos. Ahora somos de Jesucristo, pertenecemos a Jesucristo. ¿Somos de Cristo? ¿Sos de Cristo? ¿O de quién eres? Ah, de mi esposa, porque ella, si no le digo que soy de ella, se va a enojar, ¿verdad? No, no sos ni de tu esposa ni de tu esposo, sos de Cristo. Mira lo que dice Romanos capítulo 8, en los primeros 2 versículos. Por lo tanto, no hay condenación para los que pertenecen a Cristo. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha librado del poder del pecado que lleva a la muerte, dice la Nueva Traducción Viviente. Ya no hay condenación para los que pertenecemos a Cristo Jesús. ¿Pertenecemos a Cristo Jesús? ¿Tenemos esa convicción y esa seguridad de que le pertenecemos? Porque hemos sido llamados a ser de Jesucristo. Y segundo punto, fuimos llamados a ser santos. En el primer capítulo que leíamos de Romanos, en el versículo 7, dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Diga conmigo, santos. Santos significa consagrados, separados para algo, separados para el servicio de Dios, vivir puros, que es ser usados por Dios. En su momento los utensilios del templo en el Antiguo Testamento, todos los elementos que estaban en el templo eran santos porque estaban destinados a un uso específico dentro del templo. Si se sacaba del templo o si se utilizaba para otra cosa, era profanado. Nosotros somos, perdón que suene así, somos como esos accesorios que estamos separados por el Señor para un uso específico. Por eso somos santos, porque estamos separados, apartados y consagrados para algo que el Señor nos ha creado y nos ha formado. Pablo nos recuerda que el propósito de nuestra existencia no es solo vivir en el mundo, sino vivir apartados para Dios, ser dedicados para el Señor, porque hemos sido creados por Él y hemos sido creados para Él. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 16. Todo fue creado por Dios, pero todo fue creado para Dios. El Señor nos hizo con un propósito. Nos hizo con este propósito, dice en esta versión: ustedes son llamados a ser su pueblo santo, santo, un pueblo diferente, un pueblo que también es referente, que vive para ser sal y luz en este mundo. Mateo capítulo 5, versículo 13 al 16, el Señor Jesús nos dice: vosotros sois la sal de la tierra. Porque si se desvaneciera la sal, ¿con qué será salada? No sirve más nada sino para ser echada y pisada por los hombres. Versículo 14, vosotros sois la luz de este mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de la mesa o del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestras obras, vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vosotros sois la sal y vosotros sois la luz de este mundo, no para que vean tus obras y te den las muchas gracias a ti, sino para que a partir de tus obras le den gloria a Dios. Porque hemos sido llamados a ser un pueblo santo, diferente. Recién hablaba el hermano, decía que ayer sufrimos, ¿o no? Qué interesante que cuando llega el mundial acá nadie es de Boca ni de River, ¿o no? Y nos abrazamos. Nos olvidamos las diferencias, nos olvidamos la rivalidad. Pues somos un pueblo argentino, ¿no? Qué lindo sería que como iglesia también pudiésemos sacarnos las rivalidades y esas diferencias que nos llevan hasta pelearnos entre nosotros. Y poder ser un pueblo que vean la unidad a pesar de la diferencia, que vean la unidad a pesar de tener puntos de vista distintos, porque cuando nos vean uno, dijo Jesús, cuando seamos uno, entonces el mundo creerá que tú me enviaste. Qué interesante esta analogía, ¿no? Porque
como pueblo no somos diferentes muchas veces. Somos muy parecidos y hasta peor que el mundo. Nuestras acciones, nuestras palabras, nuestros dichos, nuestro comportamiento. Cómo somos en el trabajo, cómo somos en la escuela, cómo somos en la familia. Yo acá puedo aparentar ser muchas cosas. Es más, siempre traigo testigos. Yo podría venir solo y decir, yo soy esto, ¿no? Pero nadie conoce qué hago en Salta. Nadie conoce cómo soy con mi esposa. Yo podría mentirles descaradamente. Porque acá adentro podemos hacer algo. Pero donde lo que somos realmente se muestra, donde nadie nos ve. Nuestra esposa sabe quiénes somos. Y yo le doy gloria a Dios porque tengo amigos que conocen mi casa, que conocen a mi esposa, que conocen a mi familia, saben cómo soy. Y puedo dar testimonio de eso. Pues hemos sido llamados a ser diferentes. No a ser como el vecino que reniega, que insulta, que se pone mal. Que cuando viene la crisis se pone ansioso, se pone depresivo porque no le alcanza a fin de mes. Somos llamados a ser distintos. Que a pesar de las crisis, porque no es que en el Señor las crisis no existan, las crisis siguen y es más, van a ser peores. Pero con Cristo todo lo puedo. Todo lo puedo. Pablo decía en Filipenses, todo lo puedo en Cristo, me fortalece. Porque he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sea mucho lo que tengo o sea poco lo que tengo. Le he dado gloria a Dios con lo que Él me da. Porque la fortaleza viene de Cristo. Porque somos un pueblo diferente y un pueblo referente donde la gente puede observar y ver en nosotros el obrar de Dios. Y quieran esa paz que yo tengo. Que anhelen ese gozo que yo tengo. Porque eso lo transmite una persona que vive en el Señor. En el capítulo 8 de Romanos, en algunos versículos más adelante, dice que el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en nosotros. El Espíritu Santo vive en nosotros. Entonces, por lo tanto, con más razón hemos sido llamados a ser santos, porque no es por nuestras capacidades humanas, sino que es por medio de su Espíritu Santo que vive en nosotros. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice el Señor Jesús, y vosotros recibiréis poder cuando venga sobre vosotros, el Espíritu Santo. Ese poder es esa capacidad que me permite a mí dar testimonio por encima de lo que soy humanamente, porque yo no puedo hacerlo. Pero es el Espíritu Santo que me permite ser testigos en medio de la crisis, en medio de los problemas, porque es el Espíritu Santo que me da la capacidad, me da las fuerzas, me da las herramientas para poder ser testimonio. Y ahí viene el tercer punto. Primero, hemos sido llamados a ser de Jesucristo. Segundo, hemos sido llamados a ser santos. Y el tercero, hemos sido llamados para ser enviados. Pablo, él daba crédito de la obra de Cristo en su vida cuando él decía, yo soy apóstol de Jesucristo. Yo soy enviado por Jesucristo. Y en el versículo 5, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Él vuelve a recordar que lo que recibió fue por gracia, y esa gracia es haber sido llamado apóstol. En otra versión dice, por medio de Cristo Dios derramó su gracia sobre nosotros y luego nos envió a todas las naciones para que éstas sean obedientes a la fe por amor a Cristo. La palabra que él usa es apóstole, que significa enviar, o que significa misión en otros textos. Yo no sé cuál sea tu postura con respecto al ministerio apostólico, porque se ha estado mal utilizando en estos últimos tiempos, pero Pablo aquí nos dice que hemos sido llamados a ser enviados, porque él hace mención en muchas de sus cartas que él mismo fue escogido para ser enviado
para ser ese apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. Y aquí hace esa mención que nosotros como iglesia, como pueblo, en ese entonces lo hablaba la iglesia de Roma, pero ahora lo estamos leyendo y entendemos que es para nosotros. Cada uno que ha sido llamado a ser de Jesucristo, que ha sido llamado a ser santo, también es llamado a ser enviado a todas las naciones. Obviamente que uno puede tener una postura y decir, no, ya los apóstoles ya cortaron, ya no hay, está re bien, válido, pero sabe que el ministerio apostólico, que es el envío, sigue vigente, porque seguimos enviando. El envío tiene que ser una prioridad y debería seguir siendo una prioridad para el pueblo, para la iglesia de Dios. El envío de misioneros, el envío de pastores, el envío de evangelistas, el envío de discípulos al mundo. Volviendo a Romanos, el capítulo 8, versículos 16 y 17, dice, pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que como hijos o como sus hijos, también somos herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. En el envío, en el que el Señor nos manda y nos envía, somos parte como hijos de Dios. Quienes somos hijos de Dios, también somos parte de una herencia. Y esa herencia es ser parte del negocio de la familia. ¿Y cuál es el negocio de la familia? ¿Cuál es el negocio de esta familia de Dios? Es poder mostrar a Cristo. Es poder mostrar su bendición. Es poder mostrar su salvación y compartirla. Abraham fue llamado y escogido y le dijo el Señor a Abraham, vete a la tierra, vete de tu tierra y tu parentela a ese lugar que yo te voy a mostrar, porque yo te voy a bendecir y vas a ser de bendición. Y un proceso de la Biblia en el cual vemos todo ese camino de la bendición, pero el propósito de la bendición es ser de bendición a donde vamos. Entonces el negocio de la familia es ser de bendición donde el Señor nos quiera llevar. Porque somos herederos de esa gracia, porque somos herederos de esa misión, pero también somos herederos del sufrimiento que nos conlleva ser cristianos o ser hijos de Dios en este mundo, porque vamos a padecer, vamos a sufrir. Y en algunos casos, no acá en Argentina, pero en contextos más cerrados, se sufre persecución por compartir una fe diferente, donde la iglesia no tiene la posibilidad de tener estos cultos, donde la iglesia no tiene la posibilidad de cantar a viva voz, donde muchas iglesias son escondidas bajo subterráneos o escondidas en casas, en escondidas, ni siquiera se ven todos los domingos, a veces se ven una vez al mes, a veces se ven solamente en fechas de cumpleaños, pero siguen siendo iglesia a pesar de la persecución. Y obviamente que nosotros también sufrimos, no a gran escala, pero esta vida también es sufriente para nosotros. Pero es parte de la herencia que tenemos al ser enviados. Juan capítulo 20, versículo 21. Si quiere, yo quiero que pueda tomar tiempo al leer conmigo estas palabras. Búsquelo, Juan capítulo 20, versículo 21. Juan capítulo 20, versículo 21. Si lo tiene, me dice amén. Bien ahí. Dice, entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Sabe qué? La pregunta no es si yo estoy llamado. La pregunta es ¿a dónde estoy llamado? Porque hemos sido enviados por el Señor. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Cuántos somos hijos de Dios? ¿Cuántos somos discípulos de Jesús? Qué lindo ver esas manos levantadas, porque somos enviados por Él. Esta palabra el Señor se las dijo a sus discípulos. Y Él en su oración dijo, ¿no? ¿Se acuerdan de cuando estaba orando al Padre? Le dijo, no te pido que los saques de este mundo, sino que los guardes de este mundo. Y no te pido solamente por estos que estaban ahí, sino por los que van a creer en vos
a partir de esto, sabe que Jesús estaba ya orando por cada uno de nosotros. Y esa responsabilidad de ser discípulos también está sobre nuestros hombros. Entonces aquel que dice que ama a Dios, que ama a Jesús, que es discípulo de Jesús, tenemos que comprender que somos enviados. Y somos enviados allá afuera, a la calle, donde la iglesia hace su misión, donde la iglesia debe de ser referente, donde la iglesia debe mostrar la luz de Cristo. Y con más razón aún, en los lugares donde Cristo no ha sido predicado todavía. La iglesia, vos y yo, hemos sido llamados a ser de Jesucristo, porque le pertenecemos, porque Él pagó un alto precio por nosotros. Hemos sido llamados a ser santos, esa referencia para que el mundo pueda ver la luz en nuestras vidas, la luz de Cristo, pero también hemos sido llamados a ser enviados. Porque de nada sirve que yo sepa que soy de Jesucristo, de nada sirve que yo sepa que soy distinto y diferente, soy un pueblo santo, si no soy enviado. Es como tener la sal dentro del salero. Es como tener la luz y esconderla bajo la mesa. Ser enviados completa esta gran obra maestra, esta gran pintura que el Señor ha hecho de la iglesia. Ser de Jesucristo, ser santos y ser enviados. Y usted dirá, pero yo ya soy grande para ser enviado. ¿Qué puedo hacer yo? Nosotros como iglesia podemos orar, podemos acompañar, podemos apoyar, podemos estar al pie del cañón cuando se necesiten personas dispuestas a servirle acá o en distintos lugares del mundo. Pero lo esencial de todo esto es que somos hijos. ¿Y sabe qué? No obedecemos a Dios por obligación, no obedecemos a Dios porque si no nos castiga, obedecemos a Dios por amor. Hace un poquito, casi un mes, el 13 de junio falleció mi papá. Y yo con mi papi he aprendido el amor de Dios. No porque haya sido pastor, no porque haya sido líder de la iglesia, sino porque él fue genuino en su fe con el Señor. Y en algo que he aprendido de mi padre, el amor de Dios, como papá, es porque en mis peores momentos de adolescencia y juventud, mi papá salía a la calle a buscarme. Y cuando yo estaba quizás perdido, él me encontraba. Y en vez de darme para que tenga, él me abrazó. Me levantó y me restauró. Y yo a través de esa figura he comprendido el amor de papá. Y sabes que muchas veces nosotros tenemos una figura muy desfigurada, valga la redundancia, del Padre. Y por eso capaz que muchas veces no obedecemos al Señor. Y si lo obedecemos, lo hacemos renegando, pero no lo hacemos con amor. Nosotros somos hijos. Cualquiera sea el título que llegamos a tener, somos hijos. Y vamos a obedecerle porque amamos a papá. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque nos has llamado a través de tu palabra a pertenecerte, a ser de Jesucristo, a ser un pueblo santo y un pueblo enviado. Gracias porque esta iglesia cumple tu misión también, porque ha sido enviada, Señor, a diferentes lugares acá en Belleville, en Córdoba, en Argentina. Yo te ruego que tú sigas animando, fortaleciendo y levantando más obreros, pero obreros que sean hijos que obedecen por amor y no por obligación, que comprenden que su identidad está en ti como hijos, que su identidad está en ti como pertenencia de algo precioso y valioso en tus manos. Y que por sobre todas las cosas, Señor, nos has encomendado algo que a vos te interesa y es haber sido enviados a esta gran obra tuya. Hoy acá hemos escuchado tu palabra y queremos responder diciendo, acá estoy, Señor. Envíame donde vos quieras. Llévame donde vos quieras. Usa mi vida como vos quieras. Acá estoy. Acá estamos, Señor.
En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias.